Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia. Pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Ese es un pequeño video acerca de esto que fue la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, o simplemente Reforma, se considera el movimiento religioso cristiano que inició en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero. Y esto llevó a una división en la Iglesia Católica. Lutero no quería producir una división, sino que quería reformar la Iglesia Católica. Sin embargo, las verdades que Dios trajo a través de él a la iglesia, esas verdades hicieron que se dividiera la Iglesia Católica de ese momento. La Reforma tuvo origen en diferentes propuestas, diferentes grupos religiosos, diferentes pensadores, diferentes grupos que buscaban la verdad acerca de la Biblia, y siempre el pueblo de Dios tuvo a la Biblia iluminando su camino. Siempre hubo un remanente, siempre hubo gente, pero a partir de 1517 comenzó algo que era mucho más profundo y se terminaba de partir la Iglesia Católica y comenzaba a nacer la Iglesia Protestante. Y como decía el video de Ministerios Ligonier, está muy bueno ese ministerio, lo recomiendo. Dice: todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Confiaban en los líderes y en las tendencias. Y Lutero era una de las pocas personas que leía la Biblia. La importancia de Jesús para él fue haciéndose evidente. Estamos en tiempos parecidos, ¿no? Por eso es bueno recordar. El 31 de octubre se cumplen 501 años después de que él clava 95 postulados en una puerta, en una iglesia. Desde ahí en más, a través de ese medio de comunicación que era la puerta de la iglesia, comenzó esta especie de revolución religiosa, esta especie de revolución doctrinal. Y se nos dice protestantes por varias cosas, pero parte de esto es porque protestamos en contra de la doctrina católico-romana, ¿sí? Y queremos vivir a la luz de la Biblia. Así que vamos a ver cuáles son 5 postulados, 5 solas se les dice,
que surgen o se les da forma en la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los grupos protestantes. Si una persona se dice protestante y no cree en estas 5 solas, no debería llamarse ni protestante, ni evangélico, ni nada de eso. En realidad los protestantes creemos en estas 5 postulados, 5 solas se le dice generalmente. La primera que vamos a ver, en latín se dice sola scriptura, que es solamente la Biblia. Los evangélicos, los protestantes, reconocemos a la palabra de Dios como máxima autoridad en materia de fe y de práctica, o sea, en lo que creemos y también en lo que hacemos. Y nada que contradiga, que sea contrario, que contradiga la revelación de Dios, puede regular la vida del creyente. La Biblia es nuestra máxima fuente de autoridad y es nuestra máxima autoridad normativa y doctrinal. Acompáñenme, vamos a leer varios pasajes. Acompáñenme a Gálatas 1. Gálatas 1, del 6 al 10. En esta ocasión voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 1, 6 al 10. Luego vamos a leer segunda de Timoteo 3, 16 y luego segunda de Pedro 1, 3. Comenzamos con Gálatas 1, 6 al 10. Pablo le escribe a los Gálatas y dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por aquellos que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Versículo 9. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo llevó el evangelio a Galacia. Galacia recibió el evangelio, se funda la iglesia de Galacia, de los Gálatas, y ellos estaban distorsionando el evangelio. Y Pablo dice: no, el evangelio es uno. Por más que vengan otros y aparentan decir la verdad, no, el evangelio sigue siendo el mismo. Y dice Pablo: si yo mismo viniera después con otro evangelio, o si un ángel viniera y les diera otro evangelio que es de parte de Dios, maldito. ¿Por qué? Porque lo revelado permanece firme. No hay otro evangelio, no hay otra revelación doctrinal, no hay otro lugar en donde el cristiano pueda buscar fuente de autoridad o autoridad normativa, de vida, de práctica y de doctrina fuera de la Biblia. Si algo contradice lo que la Biblia dice, está maldecido por Dios. No es divino, es humano o diabólico, o las dos cosas, pero no es divino. Si contradice la Biblia, no es divino, sea lo que sea. Y Pablo, fíjense qué alto, pone algo que yo le digo seguro contra sí mismo. Si yo mismo viniera y les dijera otra cosa, yo sea maldito. Fíjense qué importante esto, porque Pablo no está poniéndose a él mismo como autoridad, sino a la revelación como autoridad. A los humanos nos pasa que cuando envejecemos a veces desvariamos y tomamos cosas que no eran importantes y las hacemos importantes, y a veces tomamos cosas que no son importantes y las hacemos importantes, o al revés. Valoramos cosas que no tienen valor, desvalorizamos cosas que sí tienen valor, y nos pasa a todos, Y Pablo está poniendo un seguro contra sí mismo: si yo el día de mañana digo algo diferente, los ha revelado, sepan, no me tienen que hacer caso. Si viniera un ángel, no le hagan caso. Fíjense que es fuerte la confianza que tiene que tener el cristiano con la Biblia. Y fíjense lo que produjo en el apóstol Pablo ver a los Gálatas siguiendo revelaciones diferentes. En el 6 dice: estoy horrorizado de ustedes. Yo creo que se seguiría horrorizando hoy, ¿no? En muchas congregaciones, y tenemos que rogar que Dios no nos permita ser una fuente de horror nosotros, yendo en contra de la revelación perfecta que es la Biblia. Fíjense, segunda de Timoteo 3:16.
dice, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces la escritura es inspirada por Dios, es útil ¿para qué? Para enseñarnos la verdad y para mostrarnos qué está mal en nuestras vidas. Y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es muy sencillo esto. Es muy sencillo. ¿En dónde tenemos que ver cómo hacer lo correcto? En la Biblia. ¿En dónde tengo que ver si estoy equivocado, estoy en lo cierto? En la Biblia. ¿En dónde tengo que buscar para conocer la verdad? En la Biblia. ¿En dónde tengo que ver cuál es la palabra perfecta de Dios, que no descansa en humanos, sino que descansa en su misma soberanía y providencia? En la Biblia. La Biblia es el mensaje perfecto de Dios. La Biblia es Dios predicando. Entonces yo tengo que ir a la Biblia. Dios predica mejor que ningún otro predicador. ¿A quién tengo que escuchar más? A Dios, a través de la Biblia. Él predica de manera perfecta. Lo que Él dice es lo que Él quiere decir. Lo que Él quiere decir es lo que dijo. Tengo que ir a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Es un libro que nos ilumina, es un libro que nos juzga, es un libro que nos corrige, es un libro en el cual Dios ha dejado sus palabras y nos ilumina, nos alumbra, nos enseña qué es lo correcto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Necesitamos a la Biblia. Y gloria a Dios porque la tenemos de esta manera, en la cual no hay variación, porque si hubiera variación, viviríamos en una ruleta rusa de emociones y de doctrinas. Sin embargo, Dios ha dado una fuente de autoridad a su pueblo, su palabra escrita, y esto es hermoso. Y acompáñenme también a segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, ¿cómo conozco? Dice, yo puedo vivir una vida de rectitud. Él me dio poder para eso, a través de su poder. Pero ¿cómo recibo esa capacitación para llevar una vida de rectitud? Conociéndole. ¿Y cómo le conozco? A través de la Biblia. Mis emociones no son Dios. Mis razonamientos no son Dios. La Biblia es Dios hablando. Mis emociones puede ser que no. Yo nunca tengo que darle más importancia a mis emociones, a mis experiencias o a las de otro o a mis razonamientos que a la Biblia. La Biblia es autoridad sobre todo lo demás. Él dice, yo te doy lo que te hace falta para vivir rectamente. Pero esto lo vas a hacer a través de conocer la verdad. ¿En dónde voy a conocer la verdad? En la Biblia. Tengo que identificar muy bien cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es mi corazón y cuándo es el corazón de otros el que me está hablando. A través de la Biblia yo escucho el corazón de Dios. A través de mi corazón probablemente escuche cosas que no son de Dios. Y a través del corazón de otros también. Entonces la Biblia es el corazón de Dios, es la expresión del corazón de Dios. Y yo lo conozco a Él a través de esto. Y esto me capacita, a través de conocerle más, para vivir una vida de rectitud. El Espíritu Santo es santo. Lo que estoy seguro que produce santidad. Si produce otras manifestaciones, gloria a Dios. Pero lo que produce el Espíritu Santo es santidad. ¿Cómo le va a producir esa santidad? A través de la Biblia. Si no la leo, no va a producir nada. No va a producir nada. Nosotros crecemos en la fe a través de oír la palabra de Dios. Yo necesito la Biblia. Y esta primer sola, que se llama sola escritura o solamente la Biblia, muestra que la fuente o que la máxima autoridad en materia de fe, de lo que creo en doctrina y en práctica es la Biblia, y nos libera de algo que le podemos decir autoritarismo dogmático. ¿Qué es el autoritarismo dogmático? Es cuando decimos esto se hace así porque se hizo así siempre. La Biblia nos libera de eso. Esto es así porque se hace así. La Biblia nos libera de esto. Esto se hace así porque el pastor lo dice. Nos libera la Biblia de esto. Esto es así porque lo hicimos siempre. La Biblia nos libera de todas estas cosas, de los dogmas creados por hombres.
Nosotros creemos doctrinas, no dogmas. Ojo, ¿la tradición es buena? Sí, nos ayuda para un montón de cosas, pero la tradición, el dogma humano nunca puede estar a la altura de la Biblia, nunca. Cuando hay un choque entre doctrina bíblica y costumbre de la iglesia, tradición de la iglesia, dogma, la Biblia tiene que prevalecer y no al revés. Y todos nosotros tenemos dogmas. Creemos que las cosas son de una manera y nos encontramos en la Biblia y nos dice que son de otra manera. Y esto tiene una implicancia práctica. Leo la Biblia, me dejo corregir por Dios y cambio. Yo no tengo que hacer que mi pensamiento, mi corazón, mi dogma, mi manera de entender o de creer prevalezca contra la Biblia. La Biblia tiene que prevalecer. Entonces, bueno, esta primera sola escritura. Vamos a la segunda, solamente Cristo, solus Christus. La salvación se encuentra solo en Dios, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Acompáñenme por favor a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro. Acompáñenme a Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. No hay más. Y esto es fundamental. Si una persona cree que Cristo es uno de los caminos para llegar a Dios, está equivocado. Es el único. Si una persona cree que Cristo tiene que ir acompañado por otras cosas para llegar a Dios, tampoco está en lo cierto. La Biblia dice que solo Cristo. Entonces, es Cristo y solo Cristo, suficiente Salvador, suficiente mediador. Pero esto significa que no es Cristo y María, no es Cristo y el gauchito Gil. Y ojo, no es Cristo y yo. Es Cristo y solo Cristo. Llego al Padre porque Cristo me buscó. No es Cristo y yo, es solo Cristo. Cristo es suficiente para alcanzarme. Cristo es el único camino al Padre. Y yo voy a Cristo. ¿Pero por qué voy a Cristo según Jesús en Juan? Porque el Padre me entregó a Cristo. ¿Sí? Entonces Cristo y solo Cristo. Y esto deja afuera a María, a cualquier otro santo y a mí mismo. Es Cristo y solo Cristo. El protestantismo cree esto, aunque lo hayamos olvidado en Argentina. El que es protestante, el que es evangélico, cree que es Cristo y solo Cristo el que nos salva. Ni siquiera Cristo con nosotros, es Cristo solo. Y esto nos libera de la idolatría, incluso a nosotros mismos. Porque nosotros como evangélicos argentinos podemos dejar de lado a María, podemos dejar de lado a cualquier otro santo que venera la Iglesia Católica Romana, pero no dejamos de lado nuestra propia veneración. Entonces, lamentablemente creemos que la salvación es un premio a nuestra fe o a nuestro conocimiento o a nuestra obediencia, y no entendemos que la salvación es un regalo totalmente inmerecido de parte de Dios. Es un regalo de tal manera que es como el juez que absuelve al reo culpable y es como el padre que adopta al niño huérfano. ¿Quién toma la decisión? El padre y el juez. ¿Quién toma la decisión en la salvación? Dios. No es un premio mi salvación a mi decisión. Dios regala la salvación, y lo vamos a ver en el punto que sigue, y la regala liberándonos de la idolatría. Es Cristo solo, no es Cristo y yo. Es Cristo solo, no hay cooperativismo. Acá hay un Dios que ama, decide buscar al pecador, y a pesar de estar muerto en delitos y pecados, Dios le salva. Y esto nos lleva al punto que sigue: sola gratia, solo por gracia. Acompáñenme a Efesios 2:8. Mientras buscamos Efesios 2:8, recuerdo algo que hemos hablado en otro momento. Dios no eligió lo mejor del mundo, eligió lo peor del mundo para ser alabado a Él. Y buscando lo peor del mundo nos encontró y nos eligió. Entonces, de ninguna manera podríamos decir que somos salvos porque Cristo y nosotros hicimos el trabajo. Cristo solo hizo el trabajo de salvación.
solo por gracia, sola gratia. Tenemos que saber que la salvación es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo que Él alcanzó durante su vida, muerte y resurrección. Fíjense, vamos a ver un solo versículo esta vez, Efesios 2:8. Pero fíjense qué importante. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y hay gente que cree que creer es un regalo de Dios, o que la gracia es un regalo de Dios, pero si miramos el idioma original nos damos cuenta que ha quedado bien claro que la gracia y el creer son regalos de Dios. O sea que yo ni siquiera creí por mi propia cuenta. Yo fui despertado de mi muerte espiritual, resucitado, y por eso creí. Pero porque fui resucitado. Creer es un regalo de Dios. Ser salvo es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Insisto, no es un premio la salvación a nuestro conocimiento, no es un premio a nuestra fe, no es un premio a nuestra humildad, no es que creímos lo correcto, no es que éramos mejor que el resto y éramos más sabios, entonces decidimos, porque éramos más humildes, seguir a Cristo. No, el Señor nos salvó. Solo Cristo y solo por gracia, de ninguna otra manera. Y esto nos libera del legalismo. No es que vos tenés que hacer algo para que Dios te ame. No, Dios te amó así como eras. No es que vos tenés que lograr que Dios te ame. No, Dios depositó su amor por su Hijo perfecto en vos, porque Él quiso. De su propia voluntad, dice en otro lugar, en Juan 1, dice que somos hechos hijos de Dios por voluntad de Dios, ni siquiera por la nuestra ni de nuestros padres, ni de ningún otro humano. Somos hechos hijos de Dios por su propia voluntad. Sola gracia, solo por gracia, nos libera el legalismo. No hay nada que vos y yo podamos hacer que haga que Dios nos ame. Nada. Cristo lo hizo todo y Dios nos regala. Ese amor que es para Cristo nos lo regala a nosotros. No hay nada que vos puedas hacer para ganarte el amor de Dios. No hay nada que vos puedas hacer para compensar las ofensas tuyas a Dios, de tal manera que Dios diga, ahora sí le amo. No, no hay nada. Esto es gracia, no es premio. Si fuera un premio, si fuera una consecuencia, no sería gracia. Pablo en Romanos dice, si vos vas a trabajar y cobras un sueldo, ese sueldo no es gracia, es el premio por tu trabajo. Y dice, la salvación no es así. No hay nada de parte tuya que haga que Dios te vea más fácil de amar. Nada. Sino todo lo contrario. Si vemos a lo largo de la Biblia, todo lo contrario. Somos lo peor del mundo. Y Dios ha decidido amarnos de tal manera que nos ha amado como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él quiere. De eso se trata, de que sea solo gracia. Es gracia. Es un regalo totalmente inmerecido. Es un regalo. Es como el regalo que Jesús le dio a Lázaro en su tumba. ¿Qué hizo Lázaro? ¿La recibió? No le quedaba otra. No podía negarse Lázaro a ser resucitado. Dios a través de su poder resucitó a Lázaro. Dios a través de su poder ha resucitado nuestra vida. Nos ha llevado a la vida espiritual luego de haber estado en muerte espiritual. Esto es lo que dice la Biblia. Y lo muestra una y otra vez. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos el patrón de salvación de Dios. Vemos el patrón de cómo Dios salva. Dios salva. Dios salva. ¿Por qué? Porque quiere. Eligió a Israel. En Deuteronomio 7 dice, yo no los elegí porque sean un mejor pueblo que el resto, sino todo lo contrario, son el peor de los pueblos. Y yo los elijo para mostrar mi poder y mi amor. Y en Efesios 1 dice, yo los elegí para mostrar mi gloria, para mostrar la gloria de mi gracia, para que sea alabada la gloria de mi gracia. No para que sean alabados ustedes porque son más humildes y más sabios que el resto. Todo lo contrario, somos lo peor del mundo. Dios eligió lo peor del mundo en Israel. Dios eligió lo peor del mundo a la hora de elegir a Abraham y a Sara, infértiles viejos. Pero lo eligió para mostrar su poder. Y nosotros, muertos en delito y pecado, somos elegidos para mostrar su poder. No para mostrar nuestra sabiduría o nuestra humildad. No, es gracia. Los peores siendo amados como el mejor. Gracia. Admirable gracia. Sorprendente gracia. Acompáñenme a Romanos 3:28. No, perdón, todavía no. Sí, busquen Romanos 3:28, pero todavía no. Esto de que sea solo gracia nos libera del legalismo, ¿sí? Vamos a hablar ahora de sola fide.
Solo a través de la fe. Tenemos que entender que esta salvación solo puede ser recibida cuando pongo mi fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. ¿Qué significa? Yo no soy salvo porque pongo mi fe y mis obras en Dios. No, soy salvo porque mi fe es puesta en Dios y quedan excluidas mis obras. Quedan excluidas todas mis obras. Fíjense Romanos 3:28. Dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. O sea, ¿cómo soy declarado justo? A través de la fe por medio de Dios. A través de la fe, a través de la fe, por medio de la fe, y no por obedecer la ley. ¿Se dan cuenta? Yo soy salvo no porque obedecí la ley. Pregunta interesante, teológica. Israel, ¿cuándo recibió los mandamientos? ¿Cuando ya fue identificado como pueblo de Dios o después de haber sido pueblo de Dios? ¿Qué vino primero, la adopción de Dios, de Israel por parte de Dios o los mandamientos? ¿Qué vino primero? La adopción. Y después los mandamientos. Con la salvación pasa lo mismo. Yo no tengo que cumplir los mandamientos para ser adoptado. Yo fui adoptado y por eso camino en obediencia. Esto es importantísimo, porque la gente no entiende que está poniendo a veces el caballo detrás de la carreta, en vez de adelante. Cada cosa tiene su lugar. Primero soy adoptado y luego sigo los mandamientos. Si yo sigo los mandamientos y no soy adoptado, es un desastre. No disfruto el mundo, no disfruto a Dios. Peor todavía, es lo peor que me puede pasar, caer en el legalismo sin ser salvo. El legalismo nos lleva a creer que podemos hacer algo para ganar el amor de Dios. Y dice, no, es a través de la gracia, es solo por gracia. Y el legalismo a veces nos lleva a buscar justificarnos. Y solo a través de la fe nos libera de la autojustificación. Acompáñenme a Efesios 2, 8 y 9, para ver un poquito más de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Quién salvó? ¿Yo me salvé? No, ¿yo le ayudé a Dios a salvarme? Hay teólogos que dicen, si una parte de la salvación dependiera de mí, sería como una cadena, una gran cadena que estuviera arriba de un volcán, todo de acero, con eslabones gruesísimos, y uno de esos eslabones fuera de papel. No serviría de nada. Gloria a Dios, porque toda nuestra salvación depende de Él y nada de nosotros. Si dependiera un poquito de nosotros, tenemos que pensar que la salvación se pierde. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no se pierde. Entonces, el que entiende que la salvación no se pierde, tiene que saber que es solo por gracia, solo a través de la fe, y es solo de Dios la salvación. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Cuánta gente se jacta de ser salva? Mira a su vecino que está más hundido en pecado y dice, y aquel porque no es como yo, que yo creí en Dios. Nadie se puede jactar de ser salvo. Si somos salvos porque somos peor que el vecino y Dios decidió amarnos. Pero ¿cuánta gente se jacta? No, pero aquel porque no es tan humilde como yo, de que no busca ayuda en Dios. Nadie se puede jactar de ser salvo porque nadie ha hecho algo digno de salvación. Nadie tiene ningún mérito en la salvación. Dios lo dice de una y otra manera a lo largo de toda la Biblia. Y sin embargo la gente sigue jactándose de su salvación. Me avergüenza humanamente mi salvación. El Evangelio te avergüenza, te humilla, porque sos lo peor. No sos mejor que el vecino, sos peor que el vecino. En tu corazón hay más potencial de maldad que en el vecino. Y Dios, buscando lo peor, eligió a lo peor del mundo, dice 1 Corintios 1, del 26 al 31, y adoptó lo peor del mundo. No me puedo jactar de ser lo peor del mundo. No puedo hacerlo. Es un regalo, es gracia.
Y un regalo que ni siquiera tenemos el mérito de haber aceptado. Dios dijo, vos levántate y anda. Lázaro, levántate y anda. Lázaro no tiene ninguna decisión. Puede después elegir qué hacer con las vendas. Puede elegir con quién juntarse. Puede elegir a quién seguir, a quién obedecer durante el resto de su vida. Pero esa decisión de vivir no la tomó. Así como nosotros no tomamos la decisión de nacer en esta vida física, tampoco tomamos la decisión de nacer espiritualmente. Por eso es nacimiento, por eso es adopción, por eso es justificación. Cosas que vienen de afuera. ¿Alguno de ustedes decidió nacer? Ninguno. ¿Alguno de ustedes decidió, siendo culpable frente al juez del mundo, hacerse a sí mismo inocente? Ninguno. El juez dijo, sos declarado inocente. ¿Alguno de ustedes puede, siendo un huérfano espiritual, adjudicarse que Dios es tu padre? No, el Padre decidió adoptarte. Y no hay ningún mérito tuyo en esto. Ninguno. Es muy triste que el evangelicalismo argentino haya perdido de vista estas verdades bíblicas, porque nos ha llevado a cosas terribles. Una de ellas es jactarnos de nuestra salvación y pensar que somos mejores que el vecino que no tiene a Dios. En vez de mirar al vecino con amor, lo miramos con jactancia. Y eso nos lleva a mirar al cielo con jactancia y decir, Dios, encárgate del otro, porque de mí me encargo yo solo. Yo sé que el cielo no era lo mismo sin mí. Qué equivocados que estamos. Y esto impacta en nuestro evangelismo, porque vamos al otro viéndolo como un mendigo, muerto de hambre, muerto espiritualmente, y nos olvidamos que nosotros somos peores que él. Nada más que Dios en su misericordia no nos ha dejado conocer nuestra propia maldad. Pero ese potencial de maldad está, porque la Biblia dice que somos lo peor del mundo. Y si está ese potencial de maldad, y si la Biblia lo dice, yo le creo a la Biblia. Como dice en otra parte, sea Dios hallado veraz y el hombre mentiroso. La Biblia dice que somos lo peor. Yo no tengo por qué discutir con Dios. Si Dios dice que soy lo peor, soy lo peor. Y si no conocí lo malo que puedo ser, es por gracia de Dios. No porque yo sea mejor que el resto, sino porque Dios no me ha permitido conocer mi propia maldad. ¿Me siguen? Sí. ¿Vieron qué importante que es conocer esto? Y la Biblia es tan clara. Y esto de entender que solo por fe nos libera de la autojustificación, de creer que nosotros nos podemos justificar a nosotros mismos, que podemos presentarnos frente al juez y decir, yo soy inocente, siendo que somos culpables. Somos culpables. Y la decisión que importa, la decisión que hace que el culpable sea tratado como inocente, la tiene el juez. Entonces, si yo me pongo en ese lugar, ¿con qué actitud voy al juez? Sabiendo que soy culpable y que la decisión es suya, ¿con qué actitud voy al juez? ¿Con alguna actitud mala? ¿Humildad? ¿Clamando misericordia? ¿Clamando perdón? Es la actitud que tenemos que tener. Pero cuando yo creo que la mitad de la decisión es mía, ¿con qué actitud voy? Es conocido mío, lo soborno. Entiendo que Dios es sobornable a través de mis obras, a través de mi conocimiento, a través de mis acciones, de mi conducta. Yo soborno al juez y bueno, el juez gamba conmigo. Dios es santo, es justo y nos ha encontrado culpables y pecadores. Tengo que tirarme de rodillas frente al juez y pedirle por perdón, pedirle por misericordia, clamarle, llorar y decirle, Señor, por favor, soy culpable, ten misericordia de mí, soy pecador. Como ese hombre en la parábola de Jesús, ¿se acuerdan? Que había un religioso diciendo, gracias Señor porque no me hiciste tan malo como él. ¿Cuántos evangélicos confundidos jactándose de su salvación? Y nosotros tenemos que tener la otra actitud, el publicano, Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí. Él es el juez y yo no tengo ninguna inferencia en su decisión. Lo más que puedo hacer es tirarme a sus rodillas, tirarme a sus pies de rodillas, tirarme al suelo y rogarle al juez del universo que me perdone. No que haga justicia a través de mis obras, porque estoy muerto si fuera así. Le puedo pedir misericordia, porque necesito misericordia. No necesito que Él mire mis buenas acciones, porque incluso en Isaías dice que nuestras buenas acciones son como trapo de inmundicia. ¿Y qué es el trapo de inmundicia? Una de dos cosas. O es lo que hoy usamos como papel higiénico, o es lo que hoy usamos como toallitas femeninas. Fíjense en qué lugar pone Dios nuestras buenas acciones delante de Él. Son ofensoras de su santidad. Nuestras buenas acciones le ofenden, son mugrientas, son sucias. ¿Cómo nos vamos a jactar si lo mejor nuestro está considerado por Dios como basura, como mugre, como porquería? No puedo jactarme,
puedo tirarme de rodillas frente a Dios a pedirle perdón. Y eso hace, habiendo recibido su paternidad, sos adoptado, sos hecho hijo de Dios. La inocencia de Cristo, el juez te mira y te dice, vos sos inocente, pero yo viví otra manera, pero yo te declaro inocente porque estás en Cristo. Eso hace que yo valore más su amor y entienda cuál es mi lugar, entienda cuál es su lugar. Se valora más su gloria, se valora más su santidad, se valora más su justicia, se valora más su amor, se valora más su gracia. Y Dios quiere que hagamos esto. Dios desea que esto sea glorificado. Entonces entendemos a través de la Biblia que esta es la verdad. Y la tenemos que proclamar, y la tenemos que disfrutar, y la tenemos que compartir. Y el último punto de las solas se llama Soli Deo Gloria, por ahí en las redes. En los reformados van a ver que algunas veces comentan SDG, que es Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. En un salmo dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Toda la gloria, no 99%, no 99,99% de la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios, incluso en la salvación. Toda la gloria es para Dios, incluso en la salvación. Hemos visto sola Escritura, solamente la Biblia, solos Cristos, solamente Cristo, sola gratia, solo por gracia, sola fide, solo a través de la fe. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y vamos a leer en Efesios 1, del 4 al 6, y primera de Pedro 2, 9. Efesios 1, 4 al 6. Vamos a buscar. Mientras buscamos, quiero aclarar de esta manera. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Es poner de manifiesto las virtudes, las excelencias de su carácter, ¿sí? Entonces el propósito de mi salvación es que se hagan evidentes las virtudes de su carácter, que sea evidente el carácter de Dios, no el mío, el carácter de Dios. Fíjense, Efesios 1, 4 al 6, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Quién decidió? ¿Cuándo? ¿Cuánto mérito puedo tener si la decisión es suya y desde antes que yo haya nacido? Una y otra vez la Biblia dice, no tenés mérito en tu salvación, sino todo lo contrario, has aportado a tu salvación el hecho de estar perdido. El 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Hago una pregunta antes de seguir. Adán, ¿cayó sin que Dios esperara la caída? No, Dios sabía. Antes de que Adán mirara el fruto prohibido, Dios ya sabía que Adán iba a caer, que nosotros íbamos a estar caídos, porque Él quería no mostrar la excelencia del humano, quería mostrar la excelencia, la gloria de su gracia, de su trato favorable para el culpable. Entonces, ¿qué permitió? La culpabilidad del hombre, porque el propósito de la salvación era mostrar cómo Él es capaz de amar incluso al culpable cuando el culpable se arrepiente, cuando el culpable es adoptado por Dios, cuando el culpable es elegido por Dios. Dice, Efesios 1, 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces, yo tengo que entender que la salvación es, entre muchas cosas, para que yo alabe a Dios. ¿Por qué? Por su gracia. Si yo no alabo a Dios por su gracia, no estoy entendiendo la salvación. Si yo alabo a Dios por lo piola que fue conmigo, si yo alabo a Dios por lo buenito que me hizo, eso no es gracia. Y la salvación es para que yo alabe su gracia y diga, mira la porquería que soy, y aún siendo así, fui amado. Es gracia. No es premio a la fe, no es premio a la humildad, no es premio a la sabiduría, no es premio a la buena conducta, es gracia. Y Dios ha decidido adoptarnos, incluso antes de que naciéramos, incluso antes de hacer el mundo, incluso antes de Adán y Eva.
decidió adoptarnos como miembro de su familia y se acercó a nosotros mismos y nos acercó a Él por medio de Jesucristo. Esto es hermoso, nos humilla y exalta a Dios. Y fíjense 1 Pedro 2:9, generalmente lo sabemos de memoria en la traducción Reina Valera 1960. 1 Pedro 2:9 dice: ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Él nos ha llamado, Él ha hecho que salgamos de la oscuridad y entremos a su luz maravillosa, a su luz admirable. Él lo ha hecho. Y Él nos ha hecho sacerdotes del Rey, Él nos ha hecho una nación santa, Él nos ha hecho un pueblo escogido, elegido, Él nos hizo posesión exclusiva suya. Y por esas cosas podemos mostrar a otros la bondad de Dios, no lo buenito que somos nosotros. Por haber sido elegidos de esa manera, siendo lo que somos, podemos mostrar la bondad de Dios, podemos anunciar las virtudes de aquel, no las nuestras. ¿Cuánto evangelismo incorrecto diciendo cómo anunciamos nuestras virtudes? Vos estás mal porque no elegís a Dios como yo. El evangelismo correcto nos lleva a anunciar sus virtudes y no las nuestras. Sus virtudes, no las nuestras. Porque si aportamos algo a la salvación, nosotros fue nuestra perdición, nuestro pecado. No hemos aportado nada, ningún tipo de mérito para ser salvos. Y esto que hemos visto, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, nos libera del antropocentrismo, de poner al hombre en el medio. Si yo recordara Efesios 1, tengo que saber que yo soy salvo para que su gracia sea alabada, no para que mi humildad, mi conducta o mi sabiduría sea alabada. Yo soy salvo de tal manera que su gracia tiene que ser alabada. Yo no estoy al centro de la historia. No soy el centro de la historia. No soy salvo porque lo más importante soy yo. No. Soy salvo de tal manera que Dios es el más importante y toda la gloria tiene que ser a Dios. Y esos, los reformadores tenían una especie de refrán que dice así: Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. ¿Qué significa? La iglesia reformada siempre está reformándose según la palabra de Dios. Una iglesia protestante siempre está volviendo a la Biblia para ser corregida, para seguir conociendo la verdad, para seguir entendiendo cuál es el camino del cristiano. Siempre la iglesia reformada está reformándose según la palabra de Dios. Gran parte de la iglesia evangélica argentina le ha quitado la segunda parte, según la palabra de Dios. Entonces dicen, la iglesia reformada siempre está reformándose. Y si yo no pongo según la palabra de Dios, significa que me reformo ¿cómo? Y cambiamos instrumentos musicales, cambiamos la luz de la iglesia, hacemos un evangelismo más cool. Eso no es lo importante. Lo importante es que la iglesia reformada siempre esté reformándose según la palabra de Dios. Jesús dijo esta palabra: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Isaías dice lo mismo. Esto es lo que la iglesia tiene que sostener. Y esto es lo que la iglesia sostiene. Al principio de todo, el mundo creó a la palabra de Dios, o la palabra de Dios, el universo. El universo creó a la palabra de Dios, o la palabra de Dios creó al universo. Pasa lo mismo con la Biblia. La iglesia no creó a la Biblia, la iglesia no creó la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue creando a la iglesia y la sigue reformando. La iglesia bíblica es reformada, la iglesia reformada se sigue reformando siempre, durante toda su existencia, según la palabra de Dios. No de un pastor, no de un líder, no de las modas, no de las tendencias, no de la cultura, no del contexto. La iglesia se sigue reformando, contextualizándose, pero reformándose según la palabra de Dios, hermosa, suficiente, autoritativa, normativa, que no cambia, perfecta, inerrante, trascendente, perspicaz, fácil de conocer, clara. Esto tiene que ocupar el centro
porque es Dios hablando. La palabra de Dios ha formado a su pueblo. No creamos la mentira de que el pueblo de Dios ha formado la palabra. Ha sido al revés, igual que con el universo. Nosotros no hemos creado a Dios. A través de su palabra, Él nos ha creado a nosotros. Y como iglesia pasa lo mismo. Y tenemos que saber que esa reforma que comenzó en el siglo XVI de manera más evidente, no ha terminado, y menos en Argentina. La reforma es una batalla de cada generación, en la que cada generación ha sido llamada a luchar, porque cada generación está compuesta de personas que buscan robarle la gloria a Dios. Y hasta que Jesucristo regrese, la iglesia siempre debe luchar por someterse a la palabra de Dios y ser reformada por ella. Me gusta decir, se trata de redescubrir, no de redefinir. La reforma no ha terminado, ni en Argentina, ni en nuestra iglesia, ni en nuestros corazones. La reforma tiene que seguir hasta que Jesús vuelva. La reforma tiene que avanzar a través de su palabra. Así que quiero terminar aquí recordando las 5 solas. Solamente la Biblia, solamente Cristo, solo por gracia, solo a través de la fe, solo a Dios la gloria. Dios les bendiga muchísimo en esta mañana. Vamos a orar para finalizar.